Bogotá, César Gaviria no se anda con rodeos. Con esa voz pausada, pero con un sarcasmo que ni la cara de póker puede ocultar, el director del Partido Liberal sacó hoy su repertorio de críticas contra el presidente Gustavo Petro y la fiscal general Luz Adriana Camargo. En una entrevista que casi podría haber sido un stand-up político, Gaviria no se quedó callado y describió a Petro como un presidente que se cree un rey y a la fiscal Camargo como la voz obediente del monarca. Tomen eso para un buen inicio de semana. Según Gaviria, Petro anda creyéndose dueño y señor del país, como si el voto popular le hubiera entregado no solo la presidencia, sino también una especie de cetro y corona para hacer y deshacer. Petro cree que fue elegido como una especie de rey, lanzó el expresidente con la convicción de quien ya ha visto de todo en la política nacional, incluido uno que otro emperador, con aspiraciones absolutas. Y es que Gaviria, que tampoco se las pica de modesto, aprovechó para recordar que tiene suficiente experiencia para detectar cuando un presidente anda repartiendo órdenes por todos lados. Le dice a la Corte qué hacer, al Consejo de Estado cómo puede fallar, y a la Fiscalía también, afirmó con esa mezcla de indignación y picardía que le caracteriza. Pero la cosa no paró ahí. Gaviria, sin pelos en la lengua, señaló que la fiscal Luz Adriana Camargo sí le hace caso a Petro. Como si la fiscalía fuera un teléfono sin batería en busca de un cargador presidencial. La supuesta obediencia de Camargo, según Gaviria, se nota en casos como el de los famosos carrotanques en La Guajira, donde, según él, la investigación parece diseñada más para encubrir que para esclarecer. Con esa instrucción del presidente, de que si no devuelven la plata, él no acepta la negociación, así no se puede saber quién se la robó, dijo Gaviria, con una sonrisa irónica que solo los políticos curtidos logran. El expresidente fue más allá y recordó cómo Petro, cuando el fiscal era Francisco Barbosa, dejó claro que él era el jefe de la fiscalía. Ahora, Gaviria cree que el presidente sigue actuando bajo esa misma lógica, como un jefe que reparte órdenes a diestra y siniestra. Eso es bastante grave, sentenció, como si estuviera dando una clase de democracia en plena entrevista. Al mejor estilo del abuelo sabio que todo lo ha visto, Gaviria también le dio sus consejos al país. Aseguró que, tarde o temprano, Colombia tendrá que ponerle un alto a los deazos presidenciales, porque no puede ser que cada vez que el mandatario levante el dedo, alguien termine en libertad. El presidente dijo, suelten a tal narcotraficante. ¿Y lo sueltan?, comentó, como si estuviera contando una anécdota de telenovela. Solo en Colombia. En cuanto al futuro, Gaviria no dejó dudas de que está mirando hacia adelante, pensando en las elecciones presidenciales de 2026. Y, claro, soltó una joya, para esa fecha, necesitamos un presidente que no se crea un mesías, advirtió, en una clara indirecta que parecía tan directa como un dardo al tablero. Para cerrar, Gaviria, con el tono de un abuelo que quiere que los nietos estudien y no se metan en líos, envió un mensaje a Petro, que se dedique a gobernar y a trabajar, el país lo necesita ver gobernando y trabajando. Como quien dice, menos protagonismo y más resultados, señor presidente. La entrevista no solo dejó un par de titulares, sino un recado para los políticos de turno. Según Gaviria, el país necesita instituciones fuertes, oportunidades reales y menos ideología en el gobierno. Eso sí, fiel a su estilo, el expresidente terminó recordando que él advirtió desde el principio que con Petro no iba a tener mucha sintonía. Así, entre bromas y comentarios contundentes, César Gaviria dejó claro que, mientras Petro se cree rey, él sigue siendo un veterano en esta partida de ajedrez político. Ah, los dramas de nuestra política. Cuando César Gaviria, con su tono siempre calmo y su sonrisa de «aquí no pasa nada», se pone a hablar del presidente Gustavo Petro, ya sabemos que lo que viene no es precisamente un saludo de cumpleaños. Y ahora, con una mezcla de sabiduría, ironía, y ese toque de abuelo sabio, que no olvida nada, Gaviria ha tirado un guante al ruedo que bien podría titularse, Petro, el rey y su corte. Según Gaviria, Petro anda creyéndose el patrón del universo, o al menos, del país.
Se comporta como si el título de primer presidente de izquierda lo hubiera convertido automáticamente en un monarca capaz de ordenar hasta cómo debe funcionar el ventilador en la Corte Suprema. Y claro, ahí tenemos a la fiscal Luz Adriana Camargo, que según Gaviria, es la ministra de confianza de este rey. Ahí es nada. Para Gaviria, la fiscal Camargo parece estar recibiendo directrices de la Casa de Nariño como si el presidente le mandara audios por WhatsApp con el típico, hágame este favor. Y si Gaviria lo dice, él algo sabe, porque en esto de la política lleva más años que cualquier cosa, fue presidente, ha sido líder del Partido Liberal más veces que muchos pueden contar, y ahora, recién reelegido, sigue siendo una de esas voces que, como dicen por ahí, son duras de apagar. Él ya no necesita ni gritar para llamar la atención, es más, sus palabras han adquirido el tono solemne de alguien que sabe que lo escuchan igual. Pero la historia se vuelve mejor cuando Gaviria empieza a hablar de justicia selectiva, como si la justicia fuera una aplicación de mensajería donde cada quien responde lo que le conviene y a quien le conviene. Según él, Petru da órdenes al estilo de un papá controlador, que quiere decidir el menú y hasta qué hora debe llegar la fiscalía a casa. Hágame el favor. Parece que el presidente anda con ganas de ponerle un GPS a cada institución. Y, por supuesto, Gaviria no iba a dejar por fuera el caso de los carrotanques en La Guajira. Según él, es el ejemplo perfecto de cómo esta justicia selectiva funciona a las mil maravillas para ocultar a los verdaderos culpables. Si fuera un caso de película, bien podría titularse Los carrotanques de la desaparición, porque, según Gaviria, la plata se la robaron, pero con el supuesto silencio ordenado desde la presidencia, nadie sabe quiénes fueron los artistas detrás de ese truco de magia. Que si no devuelven la plata, entonces no hay negociación. Gaviria dice que eso no es justicia, sino un juego de tírenme la pelota, para que nadie la atrape. Ahí es donde viene lo sabroso. Con su tono de nano de la política, Gaviria lanza su diagnóstico: esto no es justicia, esto es un Estado de Derecho sui generis. Traducido al colombiano promedio, esto es un sancocho. Es que, entre presidentes que se creen reyes y fiscales que reciben órdenes como si fueran recados, Gaviria ve que el país anda en una especie de limbo, donde las instituciones parecen obedecerle a un solo dueño, como los peones en un tablero de ajedrez. Pero lo que más hace sonreír de esta novela es que Gaviria realmente cree que esta situación no va a durar para siempre. Ya llegará el día en que el país le ponga un alto a este desorden de dedazos, dice él. En otras palabras, cuando cada juez, fiscal y magistrado responda al ciudadano y no al presidente de turno. Aunque bueno, hay que decirlo, Gaviria tiene el don de la esperanza, porque, en política, eso de que ya llegará el día, es como esperar a que pase la ley. Pero, ¿quiénes somos nosotros para negarle al expresidente la fe en la justicia? Para no dejarse nada en el tintero, también habló de las elecciones de 2026, dejando caer una perla para la posteridad: en 2026, necesitamos un presidente que no se crea un mesías. Ahí les queda esa. Gaviria, que se ha convertido en el vigilante de la democracia, advierte que lo último que necesita el país es otro líder con complejo de Salvador. En otras palabras, Gaviria ya está empezando la búsqueda para el próximo candidato que, entre otras cosas, no llegue a Palacio con capa y espada. Pero lo mejor fue su mensaje para Petru: que se dedique a gobernar y a trabajar, el país lo necesita ver gobernando y trabajando. Eso es lo que en el barrio llamaríamos un buen regaño. Como quien dice, deje de hacer tanto ruido y muestre resultados. En conclusión, César Gaviria ha vuelto a escena, y esta vez, no ha traído piedad en su maletín. Nos ha contado lo que ve en Petru, nos ha contado cómo percibe a la fiscalía, y ha lanzado al aire una advertencia para el futuro. ¿Cambiará algo? ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que Gaviria, con su voz de abuelo regañón, nos ha dado un rato de entretenimiento político con sabor a tinto colombiano. Porque en este país, las críticas no solo son contundentes, sino que también traen su buena dosis de comedia.